Bienvenidos a este análisis profundo sobre uno de los instrumentos procesales más relevantes en el sistema de justicia penal, la orden de aprehensión. Hoy desglosaremos los requisitos esenciales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para su emisión. Este conocimiento es fundamental para abogados, estudiantes de derecho, jueces, fiscales y cualquier ciudadano interesado en la protección de sus derechos. Nos centraremos en el estándar que entrará en vigor el 11 de agosto de 2025, una fecha clave para la aplicación de estas directrices. La Suprema Corte ha delineado un marco riguroso, conocido como las 4 llaves, que todo juez debe considerar antes de librar una orden de aprehensión. Este estándar aplica específicamente a las órdenes emitidas antes de la formulación de la imputación. Una pregunta recurrente en el ámbito jurídico y ciudadano es: ¿puede una persona ser detenida antes de ser formalmente imputada? La respuesta, bajo ciertas condiciones y con estricto apego a la ley, es afirmativa. Sin embargo, esta posibilidad está sujeta a un escrutinio judicial minucioso, garantizando la protección de los derechos fundamentales. Es crucial comprender la naturaleza y el objetivo de una orden de aprehensión. Su propósito primordial es, y debe ser exclusivamente, lograr la comparecencia de una persona ante la autoridad judicial. No se trata de una medida punitiva ni de una sanción anticipada. La orden de aprehensión es un acto de conducción, no de castigo. Su finalidad es asegurar que el individuo señalado en la investigación se presente ante el juez para responder por los hechos que se le atribuyen. Es una herramienta procesal para garantizar el desarrollo del proceso penal, no para imponer una pena. Por lo tanto, la orden de aprehensión no tiene un carácter sancionador. Su emisión no implica una declaración de culpabilidad ni una precondena. Es un mecanismo para iniciar formalmente el procedimiento judicial con la presencia del investigado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfática. El juez debe motivar de manera exhaustiva cada una de las 4 llaves al emitir una orden de aprehensión. La ausencia de motivación en cualquiera de estos puntos invalida la orden. Este es un requisito ineludible para la legalidad del acto. La primera llave exige que la orden de aprehensión persiga una finalidad legítima. Esto significa que la detención debe servir a un objetivo constitucionalmente válido y procesalmente reconocido. No puede ser un acto arbitrario o sin un propósito claro dentro del marco legal. La finalidad legítima se refiere a la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado para la continuación del proceso penal. Es el primer filtro para evitar detenciones injustificadas o que no contribuyan al desarrollo de la justicia. La segunda llave es la idoneidad. La orden de aprehensión debe ser idónea para los fines que persigue. Esto implica que la medida debe ser adecuada para la investigación en curso y para vincular al individuo con el hecho delictivo que se le atribuye. La idoneidad se evalúa en función de si la aprehensión es el medio apropiado para lograr la comparecencia del investigado y para avanzar en la investigación. Debe existir una conexión lógica entre la medida y el objetivo procesal. La tercera llave es la necesidad, y es quizás una de las más complejas y cruciales. El juez debe justificar por qué una medida menos restrictiva no sería suficiente para asegurar la comparecencia del imputado. Esto implica un análisis de subsidiariedad. La necesidad debe estar respaldada por la existencia de un riesgo procesal, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No basta con la mera sospecha, debe haber elementos objetivos que demuestren la existencia de dicho riesgo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 168 a 170, detalla los riesgos procesales que pueden justificar la necesidad de una orden de aprehensión. Estos riesgos son la base para determinar si la medida es indispensable. Uno de los riesgos específicos es el riesgo de sustracción del imputado, es decir, la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. El juez debe evaluar si existen indicios razonables de que el investigado intentará huir o no se presentará voluntariamente. Otro riesgo es la obstaculización de la investigación. Esto ocurre cuando el imputado podría destruir pruebas, influir en testigos o peritos, o de alguna manera impedir el correcto desarrollo de las indagatorias. La orden de aprehensión busca evitar esta interferencia. Finalmente, se considera el riesgo para la víctima, los testigos o la comunidad.
Si la presencia del imputado en libertad representa un peligro para la integridad o seguridad de estas personas, la orden de aprehensión puede ser necesaria para protegerlos. La motivación de la necesidad debe ser robusta, detallando por qué las medidas cautelares menos gravosas, como una citación o una comparecencia voluntaria, no son adecuadas para el caso concreto. Es un principio de mínima intervención. La cuarta y última llave es la proporcionalidad. La orden de aprehensión debe ser proporcional al delito que se le atribuye al investigado. Esto implica un balance entre la gravedad del hecho y la intensidad de la medida restrictiva de la libertad. La proporcionalidad exige que la afectación a la libertad personal no sea excesiva en relación con la importancia del bien jurídico tutelado y la pena que podría imponerse. No se puede emitir una orden de aprehensión por delitos menores que no justifiquen tal restricción. El juez debe ponderar la afectación a los derechos fundamentales del imputado frente a la necesidad de asegurar su comparecencia y el desarrollo del proceso. Es un ejercicio de equilibrio que busca evitar abusos y garantizar la justicia. Es fundamental entender que la orden de aprehensión tiene un efecto limitado en el tiempo y en su alcance. Una vez que el individuo es presentado ante el juez, la orden de aprehensión cesa en sus efectos. Su propósito se ha cumplido. La orden de aprehensión por sí misma no conduce automáticamente a la prisión preventiva. La privación de la libertad solo es posible si, una vez presentado el imputado, el juez impone una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto significa que la orden de aprehensión no es una sentencia anticipada de encarcelamiento. Es un medio para asegurar la comparecencia y la decisión sobre la prisión preventiva se toma en una audiencia posterior, con base en un análisis distinto de riesgos y necesidades. Por lo tanto, la orden de aprehensión no implica un encarcelamiento automático. Es un paso procesal que precede a la audiencia inicial, donde se determinará la situación jurídica del imputado y, en su caso, se impondrán las medidas cautelares pertinentes. Este estándar legal, que exige la motivación de las 4 llaves para la emisión de una orden de aprehensión previa a la imputación, será de aplicación obligatoria a partir del 11 de agosto de 2025. Es crucial que todos los operadores jurídicos y la ciudadanía estén al tanto de esta fecha. Si alguna de las 4 llaves no está debidamente motivada por el juez, la orden de aprehensión es inválida. La ausencia de justificación en cualquiera de estos pilares provoca que la orden se caiga, es decir, que carezca de efectos legales y no pueda ejecutarse. La información que hemos compartido se basa en un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que le confiere la máxima autoridad y credibilidad. No se trata de una interpretación aislada, sino de una directriz vinculante. La referencia específica de este criterio es la jurisprudencia Punoná J. 164-2025, 11A, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta cita es esencial para quienes deseen profundizar en el estudio de este tema. Además, los artículos 141, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales son fundamentales para comprender el marco legal de las órdenes de aprehensión y las medidas cautelares. Estos preceptos son la base de la argumentación judicial. La mención de estas fuentes no solo asegura la credibilidad de la información presentada, sino que también proporciona un punto de partida sólido para cualquier investigación o consulta adicional. Es una invitación a la verificación y al estudio. Es imperativo que todos los involucrados en el sistema de justicia penal comprendan a cabalidad estos requisitos. La correcta aplicación de este estándar garantiza la legalidad de las detenciones y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Compartir esta información es vital para fomentar una cultura jurídica informada y para empoderar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos. El conocimiento es una herramienta poderosa en el ámbito legal. En resumen, este nuevo estándar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatiza un escrutinio judicial riguroso para las órdenes de aprehensión emitidas antes de la formulación de la imputación. Se busca evitar detenciones arbitrarias y asegurar que solo se recurra a esta medida cuando sea estrictamente necesario y proporcional. Este marco legal refuerza la protección de los derechos individuales antes de que una persona sea formalmente acusada. Es un avance significativo en la garantía del debido proceso
y la presunción de inocencia en el sistema de justicia penal mexicano.